Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 5 de julio, sábado de la semana 13 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este sábado continuamos leyendo el libro del Génesis. Leemos el capítulo 27, versículos 1 al 5 y 15 al 29. Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilitados los ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Esaú le respondió: «Aquí estoy». Isaac le dijo: «Mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y caza algo para mí. Luego me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma y te bendiga antes de morir». Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: «Padre». Isaac le respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres, hijo?». Jacob le dijo a su padre: «Soy tu primogénito Esaú. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de lo que he cazado para que me bendigas». Isaac le dijo: «¿Qué pronto encontraste algo para cazar, hijo?». Respondió Jacob: «Sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante». Isaac le dijo a Jacob: «Acércate, hijo, para que te toque y veas si realmente eres o no mi hijo Esaú». Jacob se acercó a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú». Y no reconoció a Jacob porque sus brazos estaban velludos como los de su hermano mayor, y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo: «¿Eres tú de veras mi hijo Esaú?». Respondió Jacob: «Sí, lo soy». Le dijo Isaac: «Acércame lo que me has cazado para que coma y después te bendiga». Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob: «Hijo, acércate y bésame». Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: «El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga». Palabra de Dios. La escena de la descendencia, de la primogenitura de el hijo de Isaac, es una escena tremenda. ¿Y por qué? Porque vemos cómo Isaac es engañado, no solo por su hijo Jacob, que efectivamente será aquel que va a tener la línea de la descendencia de Abraham, sino que además por su propia esposa. ¿Cuál es la primera consideración que tenemos que hacer? ¿Por qué le hace Jacob esto a su hermano Esaú, que era el primogénito? Y por tanto era aquel que tenía ese derecho de recibir la herencia, la bendición de parte de su padre Isaac, porque Esaú le ha vendido su derecho a ser el primogénito a Jacob.
Y lo ha vendido en un momento en que sintió que era mucho más importante alimentarse, tener un bien inmediato, que aquel bien lejano. Renunció a su derecho al ser el primogénito y se lo cedió a Jacob. Entonces, en estricto rigor, nos enfrentamos en primer lugar a un acto que surge de ese desprecio que ha hecho Esaú de ser el primogénito, de ser aquel que debía ser el heredero. Todo parte de ahí. ¿Eso justifica la mentira que hace Jacob, la mentira que hace su madre? No, no la justifican. Sin embargo, no se nos cuenta en ningún momento que le hayan contado a Isaac este acto tan horrible que ha realizado Esaú, de haber rechazado, de haber vendido a su hermano por un poco de comida ese derecho a la primogenitura. Y tal vez no se lo contaron justamente para que su padre no sufriera. Es una escena tremenda y es una escena complicada para entender cómo puede ser que Dios haya permitido esto, que haya permitido este engaño y que sin embargo, a pesar de eso, se cumpla la promesa hecha por Dios a Abraham y se continúe bendiciendo a esos descendientes de Abraham a través de Jacob. Por eso la frase típica que vamos a escuchar en las Escrituras es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De Jacob van a surgir las 12 tribus de Israel a través de sus 12 hijos. Y nos muestra algo muy profundo, que la historia de la salvación se va conduciendo a pesar de que continuamente nos vamos a enfrentar a los males que realizan los hombres, a las decisiones malas que realizan los diferentes personajes que van interviniendo en esa historia de la salvación. La historia de la salvación es perfecta en lo que concierne al plan de Dios. Pero cuando analizamos las acciones de los hombres, encontramos una continua imperfección. Y esto sigue ocurriendo exactamente igual. Sí, por supuesto. Fíjate en cómo la historia de la salvación continúa a través de la historia de la Iglesia. ¿Y qué vamos a encontrar en la historia de la Iglesia? Vamos a encontrar la vida de tantos santos, empezando por esos apóstoles que estuvieron dispuestos a dar la vida para testimoniar a Jesucristo. Pero vamos a encontrar también tantos pecados, vamos a encontrar tantas fallas. ¿Significa que la Iglesia es una pecadora? No, significa que la Iglesia está formada por pecadores, pero que la historia de la salvación sigue realizándose de la misma manera que en la antigua alianza, exactamente igual. Es decir, que el pecado, que es producto de la libertad del ser humano, no quita la libertad con la cual Dios conduce a los hombres. Hace unos pocos días reflexionábamos sobre esa gran diferencia entre la libertad de Dios y la libertad de los hombres. Leía uno de los comentarios que me pedía: padre, me encantaría escuchar una charla sobre esto. Bueno, efectivamente, uno de los planes que tenemos es justamente poder dar más formación y crear cursos de formación. Y ese es un tema bellísimo, el tema de la libertad. La libertad del hombre, poniéndola en su lugar, y la libertad de Dios. Y entender por qué no se chocan estas dos libertades, por qué no se oponen estas dos libertades. Y definitivamente lo que acabamos de leer es justamente eso, ver justamente cómo la libertad de Dios sigue adelante con sus planes, con el plan de la salvación, a pesar
de que en el día a día se enfrente con las decisiones malas de los hombres. Isaac al final es engañado por Jacob y cree bendecir a su hijo Esaú, pero le entrega esa bendición de primogénito a su hijo Jacob. Y es verdaderamente hermosa esa bendición. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Es decir, lo pone a la cabeza, lo pone por encima de todos sus hermanos para que él sea el heredero principal y para que además reciba del Señor todas las bendiciones posibles. Eso nos recuerda finalmente la importancia de la bendición de los padres a los hijos, una bendición tan hermosa y que tiene que estar siempre en nuestro corazón. No se trata de bendecir solo a un hijo, se trata de bendecir lógicamente a todos los hijos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Está dividido este evangelio que acabamos de leer de San Mateo en el capítulo 9 en dos partes. La primera nos conduce a la segunda. La primera empieza cuando los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús. ¿De quién estamos hablando? De los discípulos de Juan el Bautista. No sabemos cuántos discípulos tenía Juan. Podemos encontrar a los discípulos de Juan en distintos momentos del Evangelio, pero no solo en el Evangelio, también los podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo encuentra a aquellos que han recibido el bautismo solo de penitencia que les ha dado Juan, pero no han recibido el resto de los sacramentos, no han recibido el bautizo que nos entregó nuestro Señor, ni han recibido la confirmación. ¿Cuántos discípulos tenía Juan el Bautista? No lo sabemos. Sabemos que se habían constituido como un grupo importante y van a preguntarle a Jesús. ¿Y qué van a preguntarle a Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? La respuesta de Jesús es preciosa, y es preciosa por varias cosas. En primer lugar, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? ¿Por qué esto es precioso? Porque es uno de los títulos que se aplica a sí mismo el Señor. No lo que la gente dice de Jesús. No, lo que Jesús dice de sí mismo y cómo se presenta como el esposo. Es una imagen preciosa. ¿Por qué? Porque nos hace entender justamente cuál es la misión de nuestro Señor: constituir esa nueva alianza. Fíjate cómo la palabra alianza la tenemos tan bien relacionada con el tema matrimonial.
Cuando se habla del esposo, se está hablando de aquel que ha hecho la alianza con su esposa. ¿Y quién es la esposa de Jesús? La iglesia. Por la iglesia se ha entregado. Esa iglesia que está naciendo, esa iglesia que se está conformando a través de esos discípulos de Jesús, de esos primeros discípulos de Jesús, y que el Señor les dice, yo soy el esposo y ellos están conmigo. Por tanto, no pueden ayunar en este momento. No pueden ayunar los amigos del esposo. Fíjate cómo se marca la diferencia. Además, ustedes son los discípulos de Juan. Los fariseos son los fariseos. Si ustedes quieren venir a mí y ser mis discípulos, entonces van a estar en la condición de ser los amigos del esposo. Pero esto no va a permanecer de esta manera. Es decir, el Señor no está diciendo que no van a tener que ayunar. Esto significa el ayuno tal y cual, es decir, ese acto de devoción, de piedad, de amor a Dios por el cual nos sacrificamos en los alimentos, como también expresado de manera más amplia espiritual, con todos los sufrimientos, con todas las desventajas, con todas las cosas que no van a poder tener los discípulos de ahora en adelante. Después vendrá ese ayuno, vendrá esa necesidad, vendrá ese sufrimiento, vendrá esa falta. ¿Por qué? Porque les quitarán al esposo. Y cuando les quiten al esposo, entonces sí ayunarán. Y entonces entendemos que en ese momento especialísimo en que están con Jesús, se producen reglas nuevas, distintas. El Señor no dice, no, pero eso de ayunar, eso de hacer sacrificios, eso no sirve. No, el Señor no dice para nada eso. Y entonces aprovecha la pregunta para entrar en la segunda parte del Evangelio y explica con una imagen tan sencilla. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo. ¿Por qué? Porque la tela tiende a encogerse. Si la tela ya se ha encogido con los años, ya no se va a seguir encogiendo, pero una tela nueva se va a encoger. Y entonces, al encogerse, va a arrancar la tela vieja. El remiendo no va a servir de nada. El segundo ejemplo es, nadie echa el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque cuando se echa el vino en los odres se comienza a producir el proceso de fermentación, el proceso de envejecimiento, y eso es un proceso químico que produce gases. Y los odres viejos no soportan ese proceso, porque ya lo han vivido antes, porque ya han sido debilitados antes. Y termina con esta frase, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor está diciendo justamente cómo se está constituyendo la nueva alianza y que la nueva alianza va a necesitar un nuevo modo. No va a permanecer lo mismo, a pesar de que no se va a despreciar lo anterior. No es que se desprecia el vestido viejo, no, se lo salva, pero se lo salva con aquello que debe ser salvado, no con un pedazo de tela nueva. Es decir, nos está explicando cómo va a haber cambios entre la antigua alianza y la nueva alianza. Cuando tú te encuentras con una persona que pretende que nosotros vivamos actualmente como en la antigua alianza, bueno, es absurdo. Eso no es lo que pretendía el Señor, no es lo que quería el Señor. No podemos ir hacia la antigua alianza cuando estamos en la nueva alianza. Y esa es la mentalidad con la que tenemos
que entender ese camino de la salvación entre la antigua alianza y la nueva alianza. Pero eso también nos muestra cómo siempre vamos a tener que estar atentos a los cambios necesarios que se tienen que producir, no solo en la iglesia, sino en mi vida personal. Una persona que rechaza todo tipo de cambio no es una persona que tiene el corazón moldeable, dispuesto a la transformación, dispuesto a dejarse guiar por el Señor. El Señor nos está diciendo, aquí no se trata de rigidez, no se trata de tirar abajo las verdades de fe, no se trata de cambiar la moral. Se trata de saber qué es lo que tiene que permanecer siempre y qué es lo que yo tengo que estar dispuesto a renovar continuamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.